Buenas, como habíamos quedado en la clase anterior, vamos a continuar con las características de las malezas. Las plantas de cultivo como tal son muy nobles, genéticamente son muy nobles en comparación con las malezas que durante millones de años se han adaptado a diferentes ecosistemas. Entonces, siempre ha estado presente esa gran característica de las malezas que son extremadamente fuertes en comparación con las malezas, con las plantas de cultivo que son muy nobles. Entonces, habíamos dicho en la clase anterior que eran plantas que presentan características extremadamente, por decir así, ordinarias, presentando unas altas, ¿cómo te digo yo? Características de reproducción, características adaptables al ambiente, cosas que no lo pueden hacer las malezas. Las plantas de cultivo, pues de por sí son plantas muy nobles, muy nobles. Cualquier alteración del ambiente, tanto fisiológica como ecológicamente, pues ahí hay las características que son, se ve, el resultado se ve a muy corto plazo. Otra característica de las malezas es que presentan una serie de elementos con respecto al ciclo biológico. Más adelante vamos a hablar un poquito más de lo que es un ciclo biológico de una maleza. Pero con respecto a la producción de semillas, las malezas producen semillas en forma muy escalonada. En una misma planta de maleza hay semillas, hay flores, hay frutos y hay ya semillas que han caído al suelo. Por lo tanto, esa es una gran ventaja para las malezas y una gran desventaja para los cultivos. Me refiero en ventaja para las malezas porque ellas entonces, así como se van produciendo dentro de su sistema reproductivo, también van a aparecer en la forma cuando germinan, porque van a germinar en una forma escalonada. Cosa que les garantiza a ellas esa gran posibilidad de permanecer en los suelos o en el banco de semillas de los suelos por largos periodos de tiempo, 20, 30, 40, 50, 100 años puede perdurar una semilla en el suelo de esas malezas. Entonces, con respecto a... Ya habíamos hablado una gran parte de las características de las malezas. Con respecto, nos había faltado algo muy importante porque son elementos necesarios para uno decidir qué elementos o qué actitud debe tomar el productor o el técnico cuando va a decidir sobre el tipo de cultivo que se va a establecer o el tipo de maleza que va a controlar. Con respecto a habíamos dicho que la clasificación de las malezas, aparte de ser malezas que son bianuales, perennes, malezas que son erectas, malezas que son decumbentes, malezas que son de otras características como trepadoras, hay otras que son de diferente naturaleza. También tenemos que hay que tener en cuenta que con respecto al tipo de hoja, de una maleza. Ok. Tipo de hoja de una maleza. Esto hay que conocerlo muy bien porque en las etiquetas de los productos que se venden, los envases como tales, como vienen los herbicidas,
hacen mucho hincapié en el tipo de hojas de las malezas. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta y que el alumno tenga conocimiento de ello. Según el tipo de hoja de una maleza, pueden ser de hoja ancha y de hoja angosta. Para aquellas malezas de hoja ancha o para aquellas hojas de ciertas malezas que corresponden a la mayoría de las familias de las familias botánicas, corresponden a hoja ancha y se refieren a todas aquellas hojas donde sus dimensiones, tanto el largo como el ancho, son muy parecidas, tanto el ancho como el largo son muy parecidas. Su sistema de nerviación es reticulada, son pecioladas, generalmente son pecioladas, y son hojas que son prácticamente perpendiculares al tallo. Este tipo de hojas presentan características muy especiales donde la superficie o el limbo o está expuesta a las condiciones de clima, sobre todo a luz y temperatura, cosas muy importantes para su manejo o su control. Con respecto a las hojas angostas, esto corresponde a familias muy seleccionadas o muy determinadas, como son gramíneas o poáceas. Las ciperáceas, que es otra familia, y la otra familia son las juncáceas. Este tipo de maleza o el tipo de hoja, estas malezas, tienen una característica donde sus hojas son formas, tienen una característica de estas hojas es que su largo, hay mucha diferencia entre el largo y el ancho de la hoja. El largo es extremadamente, características de dimensión son muy, sus dimensiones son muy fuertes, donde el largo domina al ancho de la hoja. Son hojas generalmente envainadoras, y su sistema de nerviación es paralela, por eso se llaman hojas paralelinervadas. Las otras son reticuladas y estas son paralelinervadas. Reticuladas las otras porque tienen forma de retículo, diferentes, muy ramificadas las hojas. En estas son paralelinervadas, y presentan diferentes y generalmente son hojas que son generalmente paralelas al tallo, no en su 100%, pero sí en forma buscando la paralelidad del tallo. Esas son muy importantes porque los herbicidas se determinan en base a la hoja, por eso hay que tener hacer mucho hincapié en esto, porque la característica de las hojas me van a determinar la selección del herbicida a utilizar en un control determinado. Con respecto a hay muchas hojas que presentan características de rugosidad, eso les facilita a las plantas, y esto va en forma más que todo para uno determinar el tipo de selección de un control determinado, va en función de
en la edad de la hoja. Si la edad de la hoja tiene 3 días, 4 días, 8 días, 20 días, 10 días, ¿ya? 40 días, 50 días, va a depender entonces, eso me va a venir a determinar el tipo de herbicida o la dosis a utilizar. En plantas donde las hojas son muy tiernas, son plantas, presentan hojas fisiológicamente muy nuevas, la cantidad de herbicida o los sistemas de control o los controles que se van a utilizar son muy diferentes en diferentes partes de la planta. Son diferentes, me refiero al ciclo biológico, con respecto al ciclo biológico. Bueno, también tenemos una clasificación muy importante que nos había faltado en la clase anterior, no nos habíamos percatado de eso, de que hay clasificaciones de acuerdo también, de acuerdo al hábitat. Habíamos hablado en tiempos anteriores de que de acuerdo al hábito, habíamos hablado de estas plantas que son de hábito de crecimiento, sobre todo el hábito de crecimiento. Esta es de acuerdo al hábitat. Y cuando yo hablo de hábitat me estoy refiriendo a si son terrestres o son acuáticas. Aquí también hay que ver esto, hay que tenerlo muy en cuenta, porque esto me va a mí a determinar el modo y la selección de un tipo de control. Esto lo vamos a hacer más tarde cuando veamos manejo integrado de maleza. Con respecto a las plantas, malezas terrestres, corresponden a todas aquellas plantas, pues como su nombre lo indica, son terrestres, y es esa la que generalmente no se consigue en las áreas de cultivo, en áreas de cultivo o áreas de interés social, a excepto de las que están en las playas, o las que están cerca de los ríos, las que están cerca de las lagunas, están cerca de las represas, y en sí de diferentes situaciones donde están las malezas en ambientes acuáticos. De estas terrestres vamos a hablar generalmente durante todo el ciclo, durante todo lo que dure el curso de manejo de maleza. Cuando hablamos entonces de plantas acuáticas, estamos hablando de aquellas malezas que tienen mucha relación, que tienen que ver o tienen mucha relación con malezas que están en ambientes acuáticos, bien sean sumergidas o no. Esas plantas acuáticas las estamos nosotros caracterizando en base a la forma como se mantienen ellas en el espejo de agua. En el caso de las malezas acuáticas, tenemos lo que llaman las sumergidas. Cuando yo hablo de malezas sumergidas, estoy hablando de malezas espejo de agua, fondo del ambiente acuático. Son todas aquellas malezas sumergidas. Entonces, sumergidas que no logran romper el espejo de agua. Eso es lo que se llaman sumergidas. Para que están acá. Son malezas de características muy importantes. Están las otras que llaman las emergentes. Son todas aquellas plantas que pueden estar sumergidas, pero logran emerger y romper el espejo de agua. Hay muchas plantas que tienen esa característica.
como también pueden ser unas que llaman flotantes. Generalmente las flotantes no están al fondo del ambiente acuático, ¿sí? Son plantas que están flotando, por decirlo así, flotando cerca del espejo de agua. Y estas flotantes presentan una serie de características que son anatómicas y fisiológicas, que son estructuras llenas de aire que las obligan a ellas a estar flotando permanentemente. Caso de la legna, caso de la bora, que llaman tapón, se consiguen mucho en las riberas de los ríos, más que todo Orinoco y el Apure. Ajá. Y las legnas, que son aquellas flotantes que se forman mucho en las playas. Las playas son muy frecuentes. Ha habido problemas con las plantas flotantes, con legnas, las legnas acuáticas. Ha habido muchos problemas porque ha creado problemas de la gente, de las embarcaciones, todo eso ha tenido problemas. Y tenemos las otras, las marginales. Las marginales también son plantas que hemos tenido muchos problemas. En Venezuela ha habido muchos problemas que han conseguido con estas plantas, con estas malezas, porque es el caso de las malezas que crecen en las represas, en las grandes represas, en las lagunas, a la orilla de lagos, supongamos una laguna, una represa, algo por el estilo. Acá tienen estas plantas marginales. ¿Por qué se llaman marginales? Porque se dan en las márgenes de esto. Y vienen ellas a estar presentes por aquí en las márgenes, en los ambientes acuáticos. Cuando las características beneficiosas, por decirlo así, se le presentan a estas plantas y no hay control, ellas van cerrando el ambiente acuático, lo van cerrando con el tiempo en 15, 20, 30 años, y llega el momento de apenas lo que hay es un ambiente acuático en forma de un anillo que se forma ahí. ¿Por qué se forma ahí un anillo? Porque esa parte más profunda donde las plantas de por sí pues no llegan a estar a esas alturas germinadas o a desarrollarse en esas alturas. Y todo esto característico de los juncos. Los juncos son plantas acuáticas muy agresivas en ambientes acuáticos, sobre todo marginales, y llegan a cubrir todo lo que es una laguna o una represa. Entonces hay que dragar, y ese dragado es muy caro, y entonces se ven a veces muchos productores a construir lagunas en otra parte porque ya las malezas invadieron su laguna anterior y las eliminó, porque el dragado es extremadamente caro. Entonces se ven obligados a hacer otras lagunas en otras partes. A la orilla de los ríos también se llaman plantas marginales porque se dan a la orilla de los ríos, a la orilla de las quebradas, a la orilla de las grandes áreas fluviales como el Orinoco, el Apure, todas las partes aquí en Venezuela. Entonces eso es muy importante tenerlo, conocimiento, cuando uno va a elaborar el tipo de control o el manejo determinado, o cuando uno decide o cuando uno interviene, más o menos. Vamos a hacer aquí un análisis. Aquí en Venezuela hemos tenido problemas con las plantas, con todas estas plantas de niveles acuáticos. ¿Por qué? Porque generalmente no se tienen conocimiento. Siempre los técnicos o los ingenieros o las instituciones del Estado siempre le ven más importancia a las plantas terrestres. No, también las acuáticas se crean grandes problemas, y ahí es donde viene esto. Aquí en Venezuela hubo una vez un problema serio con plantas marginales. Nosotros tenemos grandes plantas marginales a nivel de las playas de Sucre, lo que es Anzoátegui,
toda la costa del Mar Caribe tenemos problemas con plantas marginales. Y son plantas que algunas son muy tóxicas, y otras que presentan, no es que necesitan sal para desarrollarse a la orilla de las playas. No, es que son resistentes a los suelos salinos. No es que necesitan sal, sino que son resistentes a los suelos salinos. Y esta característica, esto es muy importante, tener un conocimiento de las malezas acuáticas, porque hay situaciones que se presentan y buscan unos técnicos y broma esa, y dicen los técnicos, bueno, aquí vamos a ver, vamos a preguntarle a quién, porque sinceramente no tenemos conocimiento sobre. ¿Por qué? Porque no se estudia, ¿entiendes?, ni la ecología ni la biología de estas malezas presentes en esas áreas. Yo he estado en el Mar Caribe, he estado en las costas del Mar Caribe, en las islas, a la orilla de las islas, una gran cantidad de malezas, más que todo hoja ancha y algunas gramíneas que son extremadamente agresivas en las áreas esas, y ha habido problemas con las embarcaciones. Bueno, vamos a hacer una pausa acá y vamos en la próxima clase vamos a determinar qué es un ciclo biológico de una maleza.